Vamos a Romanos 8. Romanos 8 vamos a orar, pero vamos a leer las escrituras. Romanos 8 del 1 al 9. Y si quieren poner de pie, pónganse de pie. Aquí nos gusta hacer ejercicio. Si usted no hace ejercicio, aquí sí hacemos ejercicio. Romanos 8:1. Vamos a reverenciar la palabra. Dice la palabra de Dios, y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, en este domingo, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, a este templo, a este santuario, para adorarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tenemos, y que, Dios mío, pedimos tu bendición también para que ahora bendigas tu palabra, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra y produzca fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, hermanos, si continuamos con la serie Renueva tu mente. Ya es el cuarto, con hoy sería el cuarto mensaje. Y es una bendición, la verdad que aclara muchas cosas. Y va a ser mucha bendición también el mensaje de hoy. Renueva tu mente, renueva tu vida. Hemos cambiado tu vida con la mentalidad del reino de Dios. Y el mensaje de hoy lo he titulado La mente carnal versus la mente espiritual. Y hoy vamos a comprender un poco el por qué tanta lucha, por qué yo batallo tanto en mi mente, por qué hay tantas cosas en mi mente que vienen, pero que sé que no están bien, porque hay tantos cosas que no quiero hacer, pero que me empujan que lo haga, pero hay algo también que me dice que se abstenga, que no lo haga. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana: la mente carnal versus la mente espiritual. Como saben, la carta de Romanos está escrita por el apóstol Pablo en el año 57 después de Cristo, y se constituye una de las exposiciones más profundas de la teología. Romanos, sobre todo Romanos 8, es considerado el corazón del Evangelio, así como en el Antiguo Testamento Isaías 53. Muestra cómo Dios nos libera, nos guía y nos asegura en Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Además, el capítulo 8, que, hermanos, es un capítulo que, si usted lo lee, es considerado por muchos teólogos como el monte Everest de las Escrituras. No solo por su riqueza doctrinal, sino por la profundidad de sus promesas espirituales. Desde el capítulo 1 al capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo establece que todos los seres humanos han pecado y están bajo la condenación de la ley, y que ninguna obra humana puede justificar al hombre, no lo puede salvar. Solamente hay salvación a través
de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo para el que cree. Al llegar al capítulo 8, la perspectiva cambia radicalmente, ya que no se centra en la condenación, sino en la liberación, como inicia en el primer capítulo de Romanos 8, cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, por allá, para que lo tengan, para que vayan conmigo. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están. Esa palabra es muy importante. Esta es una poderosa afirmación y una poderosa promesa. Y eso también nos aclara acerca de si la salvación se pierde, si no se pierde. Hay un problema, hay un debate. Pero si usted entiende la palabra de Dios por el Espíritu, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que no hay juicio ni castigo por el pecado, porque nuestro castigo y nuestro pecado fue pagado ya en la cruz del Calvario. Por eso dice que no hay ninguna condenación. Pero dice: para los que están. Y eso es lo muy importante. Estar en Cristo, el verbo estar indica estado o condición. Significa pertenecer o estar unido. En este caso, pertenecer y estar unido ¿a quién? A Cristo. Por eso dice los que están, los que pertenecen, los que están unidos, se puede leer así, a Cristo. Son los que tienen una relación viva con Jesús, los que cada día están en una relación íntima, los que buscan, los que siguen a Cristo. Pero hay una advertencia al final del texto, una advertencia divina y una lección diaria que debemos tomar. Porque dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. Este es el enfoque del mensaje. Los que andan, los que se centran, los que caminan o andan en la vanidad de su mente, en la carne, y los que andan en el Espíritu. Por eso el enfoque es que cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo debe ser enfocada nuestra vida ahora que hemos nacido o que pertenecemos a Cristo. ¿Cómo debo vivir mi vida? Bueno, hay una batalla que nos habla Romanos, que está la mente carnal y la mente espiritual. Por eso ahí la mente carnal versus la mente espiritual. Romanos 8:5 al 8. Mira lo que nos dice: porque los que son de la carne piensan, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta ahí. Según este texto, la primera implicación que podemos entender en este texto es que hay dos mentes o dos maneras de pensar dentro de la persona. En este caso, dentro del creyente. Por otro lado, hay dos mentes, una que domina más que la otra. Por eso dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, por lo general, a causa de haber vivido más tiempo en enemistad con Dios que en relación con Él, la mente natural ha sido la que ha dominado la mayoría del tiempo de nuestra vida. Es la que ha predominado en nuestra vida mayor tiempo. Las decisiones tomadas en la carne por lo general no tienen un buen fin, porque sus pensamientos son de continuo el mal.
todo, bueno, el Señor en su misericordia a los 23 años me salvó, tuvo misericordia de mí y yo creí en Jesús como mi único Señor. Pero esos 23 años yo cometí muchos errores, tomé muy malas decisiones, cometí pecados que incluso yo digo ahora, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho todo eso? Pero ahora entiendo, porque quien gobernaba era la mente carnal, era la vieja naturaleza, el viejo hombre. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ahora yo puedo comprender en Cristo, Dios mío, ¿cómo pude cometer eso? Ahora, quien predominaba o el que gobernaba era lo carnal. Y cuando nacemos, ahora que usted es hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, gloria a Dios. Usted ha nacido por el Espíritu Santo, puede entender por qué tomó tantas malas decisiones y vivió una vida tan desordenada mientras vivía alejado de Dios. Cometía toda clase de pecado, mentía, blasfemaba, cometía toda clase de pecados sexuales, adulterio, fornicaba, se masturbaba, engañaba sin restricciones, fumaba de todo, se emborrachaba. ¿O no? Éramos así. Ahora podemos entender por qué usted cometió tantos errores en su vida, porque había alguien quien en ti lo gobernaba. Pero gracias a Dios, el día que usted nació de nuevo por el Espíritu Santo, comenzó una regeneración. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Renueva tu mente. Que ahí entendimos que ahora a través del Espíritu Santo Dios envió su Espíritu, creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino e hizo una metamorfosis, un cambio. Pero eso dice la palabra, que los que están en Cristo, nuevas criaturas son, nuevos pensamientos que se alinean a la palabra, a la obediencia de Dios. Por eso ahorita entendemos que yo mirar a una mujer es pecado. Antes la veía y la desnudaba. Ahora no, ahora ¿qué me dice esa nueva criatura en mí? Puesto, no miro, santo Dios. Si alguien me invita a fumar, y yo metía mucha droga, le cuento. Si alguien me invita a algo, bueno, que el Señor reprenda al diablo, pero fuera. A mí ya los bailes, las borracheras, ahora ¿por qué? Porque soy nueva criatura. Pero si usted está en la carne, aunque pueda ser cristiano, usted va a ceder. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque hay una lucha en nosotros. La mayor batalla que hay es en tu mente. Por eso nuestra mente carnal quiere gobernar, pero el Espíritu también. Y ahí vamos a estar viendo. Entonces, cuando llegamos al Espíritu Santo, cambió y transformó nuestra mente a la mente. Por eso, ¿cuál es la meta de todo creyente? Llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, pero también tener la mente de Cristo. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en ese nuevo proceso de restauración, Romanos 8 nos presenta una batalla, una lucha que es invisible pero real. La lucha entre la mente carnal y la mente espiritual, o la vieja naturaleza o la nueva naturaleza, como lo quieras llamar. Esa es la lucha que sostiene todos los creyentes todos los días. La lucha por la supremacía de su mente. La mente carnal se resiste a ceder la supremacía a la mente espiritual. La mente carnal, la vieja naturaleza, no quiere, pelea. ¿Por qué? Porque a muchos años, por años atrás, le dábamos rienda suelta a lo que la carne pedía. ¿Y qué es lo que gobernaba nuestra mente, nuestras acciones, nuestros pensamientos? Todo lo carnal y todo lo viejo. Por eso cometíamos lo que cometió. Ahora el Espíritu quiere gobernar nuestra vida y la carne se opone. Y eso lo podemos ver muy claramente luego en un versículo. Pero la carne por derecho, porque es la que gobernó, por derecho de supremacía,
dice, no, aquí gobierno yo. Y el espíritu dice, no, tú eres un secundario. Pero no, el espíritu se opone y pelea. Y el espíritu ahora está en nosotros si permitimos al espíritu que gobierne o no. Recalcar como alguna diferencia entre la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal le gusta nuestra historia, nuestro pasado oscuro, plagado de errores y de malas decisiones. En cambio, la mente espiritual le gusta, le encanta lo presente y lo futuro en Cristo. La mente vieja o carnal se le deleita en recordar las heridas del pasado, mientras que la mente nueva o espiritual le gusta testificar de la restauración, la santidad que ha hecho el Señor en nuestra vida. La mente carnal se enfoca en lo terrenal, en lo pasajero, pero la mente espiritual, el hombre nacido de nuevo, se enfoca en lo eterno, en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. La mente carnal se enfoca en lo negativo para deprimirlo y frustrarlo. En cambio, la mente espiritual se enfoca en lo positivo, en lo glorioso y en la victoria que el Señor nos da. Así es como funciona. Y mientras que el Espíritu Santo se haya trabajando en su mente, su futuro será brillante, victorioso y glorioso. Sin embargo, el problema más fuerte que enfrenta el creyente es entre estas dos naturalezas: la mente carnal y la mente espiritual, que luchan dentro de él para dominar. Cuando la mente natural o carnal es la mente que lo había gobernado por mucho tiempo percibe que hay un nuevo inquilino, la mente es el Espíritu Santo, tratando de destruirla de su posición de supremacía o superioridad, ella va a luchar incansablemente para no cederle el lugar al Espíritu. Entonces comienza la lucha, y ahí es donde nos vamos a Gálatas 5:16. Eso, hermano, para que usted vaya entendiendo por qué yo lucho tanto, porque lo que no quiero lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Pero miren lo que nos dice la palabra. Dice Gálatas 5:16 y 17: digo pues, andad, vivan en el Espíritu, y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, para que no obedezcan. Entonces, de nosotros hay esa lucha interna, la carne y el Espíritu. Pero la carne se opone a todo. Ahora, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa vivir siendo controlados, influenciados por el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Decimos que la mente es el control, el que gobierna nuestra vida. Todo funciona desde nuestra torre de control. El Espíritu Santo de Dios, cuando entra, quiere controlar nuestra mente, quiere gobernar nuestra mente, para quitar esa mente carnal, esa mente natural, esa mente vieja, ese hombre viejo. Él quiere y entra a gobernar, para que ahora vivamos en obediencia, en la voluntad de Dios, amando todo lo que es de Dios, buscando al Señor, su guía, y que controle nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Eso es vivir en el Espíritu. Porque dice, porque los que son del Espíritu, Romanos 8:5, porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas de Dios. Pensar en las cosas del Espíritu tiene que ver con Dios, su voluntad, todo lo que es el amor, la paz, sus decisiones y prioridades que reflejan a Dios. Señales de que alguien está viviendo en el Espíritu. ¿Cómo puedo yo entender de que una persona está en el Espíritu y una persona está en la carne? Hay señales, y una de ellas, para saber o identificar que una persona está en el Espíritu, ¿sabe cuáles son? Los frutos. Los frutos. Gálatas 5:22 y 23, ¿qué nos dice? Mas el fruto del Espíritu, recuerda que ya hemos leído que se están oponiendo entre ellos dos.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que hay, no hay ley. Entonces el Espíritu desea hacer la voluntad de Dios, lo correcto de Dios, obedecer a Dios. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros: buscar a Dios en oración, leer la palabra, ir a la iglesia, amar a mis hermanos, servir en la obra de Dios. Eso es lo que el Espíritu anhela y lo que nos empuja a hacer las cosas de Dios. Pero en contraste con la carne, porque dice también: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son esas cosas que piensan los carnales? Como lo dice la palabra en Romanos 8:5, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nuevamente Gálatas 5:19 y 20 y 21 dice: y manifiesta, o sea, esos son los pensamientos de un creyente, de una persona carnal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes de hacer una acción, todo es procesado por la mente. Nadie nos dio por darle una cachetada a otro porque la mano se me fue, o de decir una palabra vulgar, o un acto impuro, cualquier palabra grotesca porque se nos salió porque sí. Todo hijo del Señor, que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Pero antes procesado por la mente. Y todas estas señales de una persona carnal, todo empieza por acá, en la mente. Las orgías, el adulterio, la fornicación, la borrachera, todo empieza aquí. ¿Qué es un creyente carnal? Un creyente carnal es alguien que ha recibido a Cristo, pero sigue viviendo dominado por sus deseos naturales, pensamientos egoístas o hábitos pecaminosos. O sea, no permite que el Espíritu Santo gobierne su vida. Cree, pero no que gobierne. Y así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1 al 3. Dice: mira lo que es un cristiano. Bueno, vamos a decir que es cristiano, pero hay que tener mucho cuidado la advertencia al final. En 1 Corintios 3:1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Ayúdenme, no me va a quedar dormido porque me he dicho. Porque aún sois, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Los corintios tenían todos los dones, pero eran carnales, eran orgullosos, prepotentes, no se sometían verdaderamente a Dios. Pero tenían dones. Pero aquí el apóstol Pablo los amonesta. Ejemplos actuales de creyentes carnales. Un creyente carnal tiene estos comportamientos típicos: viven para sí mismos. Yo soy el que me gobierno, yo soy el que me mando. Buscan su propia grandeza, son vanagloriosos, orgullosos, prepotentes y quieren reconocimiento para él, pero para Dios no. Hay que tener cuidado con una persona que es orgullosa, prepotente y quiere todo y quiere verse y que lo vean. Y porque, hermano, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Somos servidores. Además, no llegamos, dice la palabra, que somos servidores inútiles, porque lo que nos mandan, eso hacemos. ¿Y qué nos manda el Señor? El Señor nos manda. Así que
no nos creamos más que nadie. Porque el hecho de que yo sea pastor, yo no puedo menospreciar a mi hermano, o al predicador, o al líder, o a la hermanita que barre, que yo soy aquí el pastor. O porque tengo un don súper de power, de sanidad, y el que habla lengua, el que no habla nada, o lo que sea. Hay que tener cuidado con esa prepotencia y ese orgullo. Justifican su pecado, cometen toda clase de pecado. Dicen, bueno, sí, Dios conoce mi corazoncito. Pero eso, muchas personas cometen tantos pecados que ya le da igual. Hermano, pero eso que está haciendo está mal. Bueno, no me interesa. Una mente carnal. Hay que tener cuidado con eso. Pero no solamente eso, sino que lo justifican. Hermano, pero si la palabra de Dios dice que no es lícito, que no es permitido emborracharse, no es lícito tener otra pareja, no es un chico, una chica mundana. La Biblia, la palabra de Dios dice que no unáis a yugo desigual. No me importa. Él es guapo, él es guapa. Pero si hay jóvenes, hay jovencitas en la iglesia, pero eso no son. A mí me gustan los del mundo. Entonces, esa persona se justifica cuando comete pecado. Pero ahí vienen los problemas. Cuando suceden los embarazos, se van. Ay, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Bueno, el Señor te lo dijo. No estés permitido a un hijo de Dios meterse con una persona del mundo. ¿Quién tomó la mala decisión? Él o ella. Y todos le echamos la culpa a Dios. Pero se justifican. Ellos ahora están haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y está bien y es perfecta. Se van a casar. Pero ¿cuántos cristianos están en fornicación años y no se han casado? No, pero Dios sabe cuánto el amor es lo que importa. Pero estás viviendo en fornicación, y los que viven en fornicación no van a heredar el reino de Dios. Bueno, no, pero es que yo pienso. Entonces justifican. ¿Están entendiendo? El que un cristiano espiritual y un cristiano carnal, un cristiano carnal no le interesa. Si se casa, no se casa. Como hay personas que no, por si acaso no funciona. Es que las cosas en Dios no funcionan así. En Dios hay principios, en Dios hay un orden. Un noviazgo es para casarse. Ya está, no hay más. Pero eso de que 1 año, 2 años y no se han casado, eso es la mente carnal. No es de la mente del Espíritu. Porque el Espíritu busca siempre la santidad y hacer la voluntad de Dios. Pero justifican. Tienen celos, envidias y resentimientos dentro y fuera de la iglesia. Hablan mal de todos, son chismosos, hablan del pastor, hablan de los líderes, hablan de todo. No crecen espiritualmente, llevan años en la iglesia, años en la fe, pero son los mismos. No cambian, no crecen, no maduran. ¿Por qué? Son carnales. Ignoran la voz del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu le dice, eso no está bien. Lo lleva por aquí, lo guía, pero él no hace caso a la voz del Espíritu Santo. Hacen lo que sienten. Bueno, yo siento, no lo que la palabra enseña. Yo siento, y eso, hermano, eso de que yo siento, tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo sienta, es lo que la palabra de Dios me dice. Y están ignorando. Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿cuántos cristianos llevan una semana de estudio, de trabajo, lo que sea, y la mente carnal le dice, oye, pero ¿cómo te vas a levantar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Descansa. ¿Por qué eres tonto? Tómate tu tiempo. Pero la mente espiritual que nos lleva a buscar la presencia de Dios, a levantarnos, bañarnos, ducharnos, perfumarnos y venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice la palabra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos manda y nos dice Dios, congréguense. En el Antiguo Testamento todos tenían que ir al templo
Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:25 nos dice: no dejen de congregarse. El hombre espiritual entiende, pero el hombre que es carnal no. Por eso hay muchos cristianos que no vienen a la iglesia. Pasan domingos, vienen una vez al año y ya creen que con eso están agradando a Dios. Pero es su mente carnal. Eso es la manera como las personas van cambiando. La pregunta es: ¿cuál es de las dos mentes va a ganar? ¿La carnal o la espiritual? Todo depende quién gobierne tu vida. Si la mente carnal o la vieja naturaleza, o el hombre nuevo o la mente espiritual. Pero hay un peligro de ser controlados por la mente. Y Romanos 8 nos lo aclara y nos lo dice en Romanos 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Por eso es muy importante, hermano. Yo sé que esto hablar es fuerte, pero es necesario. Porque la gente que anda en la carne, mira lo que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la mente carnal no se puede someter. No solamente lo condena, sino que no se sujeta a la ley de Dios y está en enemistad contra Dios. Y no se pueden sujetar a la ley. Por eso hay tantos problemas en las iglesias, tantas personas carnales, sus pensamientos, su mente, porque no pueden agradar a Dios. Muchas personas que están influenciadas tanto por la carne, su mente está tan carnalizada que no pueden agradar a Dios. Y se pregunta: pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Saben por qué? Porque ha permitido que la carne gobierne y no gobierne el espíritu. ¿Usted cuándo la última vez que leyó la Biblia? No, pastor, hace un momento. No, en su casa. ¿Cuánto tiempo usted ha leído la Biblia? ¿Cuánto tiempo ha sacado en oración? Usted está verdaderamente alimentándose de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que andan en la carne que en el espíritu, porque ya no dejan que el espíritu gobierne. Y el que anda en el espíritu busca las cosas de Dios, se alimenta del Espíritu Santo en oración, en la palabra, y el Espíritu Santo comienza a gobernar. Entonces, los versículos 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermanos, es el problema de andar en la carne, porque los que andan en la carne nunca van a agradar a Dios, nunca lo van a hacer, y nunca Dios los va a Dios los deja en su mente, en su razonamiento. Pero quien está en la mente carnal, la conclusión es que no puede agradar a Dios, será condenado. Por muy cristiano que se llame, si no anda en el espíritu, va a fracasar en su avance espiritual. ¿Qué nos dice Gálatas? También la misión de la mente carnal le hace fracasar su avance para obtener la mente de Cristo. Esto fue lo que les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. En Gálatas 3:1 al 3 dice: Gálatas 3:1 al 3 dice: oh Gálatas insensatos. Esto es fuerte. El apóstol Pablo está hablándole fuerte a los Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. Mucha gente, hermano, que comienza en el Espíritu. Aquí los Gálatas comenzaron la salvación por la gracia y se comenzaron a ir al judaizante, y se olvidaron de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo que hizo en su vida, y comenzaron a vivir en la carne, en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos humanos, el cual les va a llevar a fracasar. Pero igual que los Gálatas, hoy en día hay muchos cristianos que comenzaron en el Espíritu pero acabaron en la carne. ¿Cómo es eso? Comienzan por fe, pero después quieren vivir por esfuerzo propio.
Comienzan con fuego, comienzan con pasión, pero luego comienza a fallarle, a menguarle esa pasión y ese fuego. Y luego usted lo ve, por eso usted se pregunta, pero ¿qué pasó con ese hermano? ¿Qué pasó con esa hermana? Que lo veo en baile, lo veo bebiendo, emborrachando, lo veo con otra mujer, que se fue con otra mujer, dejando a su esposa, dejando a sus hijos. ¿Cómo puede ser una persona blasfema, grosera, pero es cristiano? ¿Cuántos cristianos hablan? Que a mí a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser esa persona ser cristiana? Vulgares, palabras vulgares de su boca. ¿Cómo puede salir de un cristiano que supuestamente es hijo de Dios palabras grotescas, palabras hirientes hacia las demás personas? Confían en sus propios méritos, intentan vencer el pecado o servir a Dios sin oración. La mente carnal piensa que pueden servir a Dios de cualquier manera. Comienzan a servir a Dios sin oración, sin dependencia y sin comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Tarde que temprano cae, porque la mente carnal comienza a gobernarlo. Y cuando la mente carnal gobierna la persona en su mente, esa persona va a fracasar espiritualmente. Por eso, hermano, yo he visto tantos cristianos, tantos creyentes, tantos hombres de hogares fracasar en su matrimonio, mujeres fracasar en su vida, jóvenes fracasar porque se dejaron llevar por los designios, por los pensamientos carnales. Y si nos dejamos llevar por esos pensamientos carnales, ¿qué va a pasar? Vamos a condenarnos. Por eso lo importante de Romanos 8: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Entonces, ¿qué está gobernando tu mente? ¿La carne o el espíritu? Eso usted tiene que reflexionarse. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo usó esta frase condicional: si es que el Espíritu de Dios vive. Entonces, cuando la mente del creyente se haya totalmente dominado por el Espíritu Santo, sus planes, sus deseos, sus anhelos, sus decisiones cambian y dejan que el Espíritu Santo comience a tomar esas decisiones por él. Por eso todo lo que viene a nuestra mente, los pensamientos feos, tomar una decisión. ¿Será que esta mujer o este hombre es la decisión, de la voluntad de Dios para yo casarme con esta persona? Primero tiene que ir a Dios. Nadie se puede casar porque se enamoró de una persona o porque Cupido me flechó. Déjate de bombería y tonterías. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios. ¿Será que este pensamiento es de Dios? ¿Será que la decisión que voy a tomar verdaderamente es de Dios? Entonces, cuando está nuestra mente gobernada por el Espíritu, nos dejamos guiar por el Espíritu. Y por eso no cometemos los errores que cometemos si nos dejamos llevar por la carne. Porque la carne es que dice: no pasa nada. No, pues dejemos ese pensamiento, o pensamientos que venían de años atrás, de personas incluso que en el pasado tuvieron, y comienzan sus pensamientos a venir. Y si usted los deja entrar, esos pensamientos los van a controlar. Por eso el que tiene la mente de Cristo rechaza todo eso. Entonces la pregunta que es ¿qué tipo de mente controla tu vida? Hoy el Señor nos llama a vivir una vida en el Espíritu. Hermano, tenemos que dejarnos llevar tanto por la carne, de la vieja naturaleza. Eso no, pastor, es que el diablo me lanzó, olvídate del diablo. Que es bobada, que el diablo me hizo pecar. No sea mentiroso. Usted, tus deseos carnales, pecaminosos, te llevaron a cometer ese acto. Pero le echamos la culpa al diablo. Todo es el diablo. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que tengamos la mente de Cristo, que por nuestra mente sea controlada y gobernada por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo comienza a renovarnos y a dejar todo eso pasado para poner la mente de Cristo en nosotros.
No hay excusas para vivir una vida en el Espíritu. Déjame decirte, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? No ponga excusas. No ponga excusas. Es que yo no puedo ir a la iglesia, pastor. Es que no, tú un carnal. Es que pastor, que no, pastor, es que a mí olvídate del pastor. Nada, pastor, es que esa joven, esa jovencita es Galila, es mundana. ¿Qué te va a hacer, Gedeón? Sansón, te van a sacar los ojos, pero a mí me encanta que no. Tenemos que cuidarnos. Esos pensamientos, una persona carnal nunca va a prosperar. Porque nunca dice, y los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Mira, hermano, yo le estoy diciendo, la gente del mundo ya está perdida, ya está condenada, y hay que llevarles el evangelio. Pero estamos hablando del creyente que verdaderamente ha creído en el Señor. Hay una lucha, pero se están dejando llevar por la mente carnal. Su fin va a ser un fracaso espiritual, porque lo andan conforme a la carne. La carne es muerte y no pueden sujetarse. Por eso yo ahora entiendo por qué hay muchos creyentes que no se sujetan, porque no obedecen, porque no hacen la voluntad de Dios, porque están en la carne, no pueden. Jamás un creyente carnal va a poder agradar a Dios. Por eso la pregunta es, ¿qué está controlando tu vida, tu mente? Tenemos que dejar guiados por el Espíritu en nosotros. Efesios 4:17 al 32, se los voy a leer rápidamente. Escuchen esto, lo que el Señor quiere, que cambiemos nuestra manera de pensar y dejarnos guiar por el Espíritu. Dice Efesios 4:17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Así andábamos nosotros, los que estábamos sin Cristo, los que son nacidos, bueno, antes andábamos así, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, que éramos ignorantes, por los que están fuera, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despejados del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, escuchen, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna, escuche muy bien, los que quizás hay alguno acá, no lo sé, y le sale palabras grotescas y no le importa ni le interesa. Escuchen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, entonces, si usted ha nacido de nuevo, si usted dice yo soy un hijo de Dios, pero está cometiendo pecados o está andando en la vanidad, en la mente carnal, usted está en un grave peligro. Y quizás esa mente lo está usted cauterizando, engañando de que no está mal, porque esa es la mente carnal que nos gobernó toda una vida, y que el creyente, el diablo, que también lanza ataques para hacernos caer, y por cosas, circunstancias que pasan, y dejamos de orar, y dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar a Dios, nos enfriamos. Y ahí es cuando la carne comienza a gobernar.
Y usted corre un gran peligro si se deja gobernar de la mente. Usted está en un gran peligro, querido hermano. Se está condenando y usted no está agradando a Dios. Por eso, si usted es una persona que anda en esos pecados, en orgías, en adulterio, masturbación, fornicación, borracheras, fumadera, blasfemo, mentiroso, grosero, hermano, usted tiene que verdaderamente arrepentirse. Si usted no se ha casado, ¿qué espera? Cásese, haga la voluntad de Dios. Los que quieren agradar al Señor, yo entiendo los nuevos. Yo no sé si aquí hay nuevos, pero yo le estoy enseñando algo. Si usted, además, le voy a decir, el que hace la voluntad de Dios, y lo digo por experiencia propia, llevo 13 años casado con esta hermosa negra y 4 hijos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermanos, cuando usted se propone y dice voy a hacer la voluntad de Dios, todo cambia. Comienza a cambiar la atmósfera, las cosas. Su hogar, Dios comienza a bendecirlo, porque está bajo la bendición de Dios. Yo dejo de cometer estas cosas. Voy a casarme, tomo la determinación hoy en mi vida, Señor, te voy a obedecer. Y el Señor dice, ahora yo comienzo a bendecirte. Pero el que es carnal, Señor, la promesa, no te va a llegar nada. Señor, ¿dónde está no, nada? No me agradas. Tu sacrificio, tu ofrenda, todo lo que deja el Señor no sirve, porque la mente carnal no puede agradar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si usted es nacido de Dios, no hay excusas para no vivir en el Espíritu. No hay excusa, querido hermano, para vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es lo mejor que puede haber para un hijo de Dios. Vivir en la carne es lo peor que puede haber, hermano. Y la conciencia, si usted el Espíritu de Dios ya se apartó, ya tanto pecado y tanto dejarse llevar por la mente, hoy es el día que usted se arrepienta. Y Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Me voy a alinear con tu palabra. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Es verdad, estos pensamientos, esta carne, esta vieja naturaleza, o todo lo que me ha pasado y todos los errores que he cometido. ¿Cuántos cristianos se han apartado? ¿Cuántas personas que estuvieron aquí en el altar? Un joven, me voy porque amo al mundo, quiero el mundo. ¿Cómo le ha ido? Mal. El que se aleja de Dios siempre le va a ir mal. Y si viene el Cristo, se muere, va a ser peor. Pero hermanos, Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado, de la vanidad de la mente. Por eso tenemos la mente de Cristo. Amén. Y quiero leerle rápidamente Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice la palabra? No lo digo yo, haga caso a lo que dice la Biblia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, gloria a Dios. Y aquí viene el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. El Espíritu mismo da nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Gloria a Dios. Hay algo tan hermoso. Vamos a la carne. Los que viven en la carne moriréis. Pero hay algo que a mí me gusta este versículo. Dice, pero los que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. Quiero decirte, si el Espíritu no te está dando testimonio, tenga mucho cuidado. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor.
deje el pecado, deje la carnalidad, deje de vivir una mente carnal, sino que venga el Señor. Amén. Por lo tanto, cuida tu mente, viva para agradar a Dios, no para ti mismo. Vive para agradar a Dios, no para agradar a tus pensamientos, a la vanidad de tu mente carnal que va a ser condenada. Cuando habla de que moriréis, habla de condenación eterna. Si vivís en la carne, moriréis, habla de condenación eterna. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis, habla de la eternidad. Porque nadie, ningún carnal, va a heredar el reino de los cielos. Solamente los que andan conforme al Espíritu. Gálatas 5, 24 y 25. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer no lo vayas a quitar. Gálatas 5, 24. Quiero leerles ese pasaje que a mí me encanta. Gálatas 5, 24. Quiero leérselos. Gálatas 5, 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo, gloria a Dios. ¿Cuántos son de Cristo? Yo soy de Cristo. Me encanta este versículo, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, cuando nos bautizamos y tomamos la decisión de seguir a Cristo, en el bautizo, en aguas, morimos para el mundo. Morimos. Ya no vivo yo. Y cuando nos levantamos de las aguas, ahora vivimos para Cristo. Eso, hermano, desde que yo me bauticé, yo he dicho: Señor, gracias. Vamos a vivir para el Señor, hermanos. Dice el 25: si vivimos por el Espíritu, la palabra es clara, no se anda con tapujos ni con rodeos. A mí me gusta eso del Señor Jesús. Si andáis en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si usted va en la carne, pues váyase en la carne. Sencillo. Jesús dijo: ¿me quiere seguir? Sígame. ¿Ustedes me quieren seguir, los apóstoles? Sí, el Señor le daba igual. No andaba con rodeos. Pero eso aquí también el Espíritu Santo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, hermano, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Cuida tu mente. Hay una lucha. Hay una lucha interna. La carne se va a oponer, siempre se va a oponer al Espíritu. Siempre. Pero esa carne hay que doblarla, hay que dominarla. El Espíritu Santo de Dios tiene que tomar el control de nuestra mente carnal. De nuestro viejo hombre tiene que sujetarse al nuevo hombre, al Espíritu de Dios, hermano, y su palabra. ¿Por qué tantos cristianos están dejando meter su mente tanta carnalidad? Porque ya no buscan a Dios, ya no oran, ya no leen, y se han conformado con venir a la iglesia. Y hay que venir a la iglesia porque es un mandato. Eso es todo. Yo vengo a la iglesia porque es un mandato de Dios. Pero en mi vida personal, mi intimidad, mi crecimiento, mi búsqueda con Dios, eso es de todos los días. Si usted no lo hace, va a comenzar a gobernarlo su mente carnal. Y tenga mucho cuidado. Por eso hay muchos cristianos que se están apartando de Dios. Por eso hay muchos cristianos que coquetean con el mundo, que vienen a la iglesia pero van al mundo y vienen y les da igual. Pero yo soy de hijo, yo soy de Cristo. Tenga mucho cuidado, porque los que andan conforme a la carne moriréis. Pero nosotros no somos los que vivimos en la carne, sino de los que vivimos en el Espíritu. Por lo menos yo no sé usted. Yo sé que hay muchos que viven en el Espíritu, pero no sé si todos viven en el Espíritu. Pero hoy es el día de restauración. Hoy es el día de que usted pueda decir: Señor, quiero ser controlado. Mis pensamientos carnales, mis decisiones, mi ego, mi orgullo, mi prepotencia, mis malas decisiones me han llevado a cometer tantos pecados, tantas cosas, y todo porque me dejo llevar y gobernar por mi mente carnal. Pero hoy el Señor quiere que el Espíritu Santo de Dios gobierne tu vida. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere gobernar nuestra mente. Él anhela, pero el Espíritu Santo de Dios jamás va
a obligarte. Si usted no le cede al Espíritu la autoridad de que gobierne tu mente, tus decisiones, tus anhelos, tus deseos, Él no lo va a hacer. Y tampoco va a tomar la decisión de que usted deje las cosas carnales como la ira, la contienda, la malicia. Todo eso lo que lo tiene que dejar eres tú. Por eso aprendamos a andar en el Espíritu. Aprendamos a amar en el amor. Amaos unos a otros. Hoy hay muchos cristianos que están peleados. Ya no se hablan. Se van de la iglesia. Peleas por todo el mundo, chismes, pleitos. Dejemos tanta carnalidad. También en la familia, padres que están acá, que quizás tienen su esposa, déjense de llevar por su mente, no se dejen llevar de la mente, no se dejen llevar por sus pensamientos. Ya no aguanto a esta mujer, ya me tiene loco, ¿para qué me casé con esta loca? Estos hijos ya no los aguanto, tantos problemas. Escúchame, tranquilo, no te dejes gobernar por la mente. Madres que ya no soportan a sus esposos, que andan todos carnales, pastores, ya no, ni nada, tranquilo, comience a orar por ese hombre. Hijos, también no se dejen llevar por la carne mentalidad. Es que quiero el mundo, papá, es que olvídate, busque de Dios. Porque los padres aconsejamos siempre a nuestros hijos: hijos, no hagan eso, que ya pasamos por ahí, para que no cometan los mismos errores que nosotros. Por los hijos le da igual. Queremos como padre que nuestros hijos no cometan nuestros mismos errores. ¿Y sabe qué quiere nuestro Padre Celestial? Que no lo hagamos. De tantos hombres y mujeres de Dios que cometieron tantos errores. Así que, hombre, guarda tu hogar, guarda tu familia, que tus pensamientos en tu hogar sean un pensamiento bíblico. Comienza a leer, comienza a buscar a Dios en intimidad, en la palabra. Déjate guiar por el Espíritu. Deja esos pensamientos inicuos, perversos. Guarda tus ojos, mujer, guárdate de la vanidad, de tanta prepotencia, de la vanidad, de los afanes, y vamos a buscar a Dios. Vamos a ser espirituales y no carnales. Padre, gracias te damos, Señor.